Libro de Crónicas, el capítulo 29. El domingo compartimos algunas ideas en línea sobre estos versos que voy a tocar en el día de hoy. Y hoy quiero ampliar el pensamiento y declarar en el nombre poderoso de Jesús lo que yo creo que será en nuestras vidas para este año. Y aclaro, yo no soy de los que creen en este misticismo de ciertas cosas, aunque sí esas cosas espirituales se dan. Yo creo, de la misma forma vas a escuchar muchos predicadores de nuestra organización, en el poder de la palabra de Dios y lo que establece la palabra del Señor. Por supuesto, en oración, uno va a la intimidad con el Señor y mientras va estudiando la palabra de Dios y mientras uno va orando, ¿verdad? Y teniendo esa relación con Dios, definitivamente en tu pensamiento, en tu corazón, vas a recibir ciertas cosas de parte de Dios. Y mientras oraba por este nuevo año, venía esa frase a mi corazón y a mi pensamiento que compartí el domingo y son las que quiero extender en el día de hoy, que declaremos para nuestro año en esta temporada y en este mensaje, y es que Dios estará con nosotros en grande. Dios estará con nosotros en grande. No es que Dios haya dejado de estar o no esté, Dios siempre está. Pero yo estoy creyendo que este año vamos a ver la grandeza, su grandeza en nuestras vidas. En estos días compartí ese pensamiento con alguien y me decía, pues fíjate, mira cómo yo empecé el año y me dice esto y esto y esto. Y le dije, pues necesitas la grandeza de Dios en tu vida. Cuando empieza a enumerarme todas las cosas que estaba pasando, le dice, pues Dios va a estar contigo en grande, porque si estás pasando eso y se soluciona eso y tú logras sobrepasar eso, Dios ha estado contigo y Dios va a estar contigo en grande. Cumplimiento de la palabra del Señor. Y hablemos de lo grande de Dios en nuestras vidas, dice el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 29. Voy a leer el verso 11 y el verso 12. Dice la palabra del Señor: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Este es David escribiendo, y voy a entrar en algunos detalles del momento en que escribía. Pero mira cómo comienza esta oración. Esta era una oración. Esto era una expresión hacia Dios. Era una oración hacia Dios en un momento específico en la vida histórica de David. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuya. Si había una conclusión que había llegado el rey David en ese momento, es que todo en la tierra era de Dios. Que Dios era grande, que de él era la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Él era grande. ¿Cuándo se escriben estos versos? Estos versos se escriben en el momento en que él anuncia la construcción de un templo que él no podría construir, que lo terminaría construyendo su hijo, pero que él iba a poner parte de las finanzas necesarias y una gran parte de las finanzas necesarias para que ese templo fuera una realidad. Pero no solamente eso, cuando nosotros vemos versos siguientes y cómo culmina ese capítulo 29, habla entonces de la muerte de David. Cuando se escriben estos versos, era una etapa muy adelantada de la vida del rey. Un rey que había sido grande. Un Dios grande en la mente de un rey que naturalmente fue grande. Y la mentalidad de ese rey grande era que había uno más grande que él. Pero él recibe esa revelación en una etapa adelantada de su vida. ¿Por qué una etapa adelantada de su vida? Si luego fue la muerte, ya él había vivido todo lo que había vivido para entonces poder llegar a tener esta revelación. Yo no digo que anteriormente haya tenido esa revelación en su vida. Yo considero que tuvo esa revelación todo el espacio de su vida. Por eso la relación que tiene con Dios, por eso las experiencias que tiene con Dios, y aún en los momentos más difíciles de lo que podía ser su vida, en un momento en específico prefiere el juicio de Dios que el juicio de los hombres, teniendo una revelación de la grandeza de Dios que quizás nadie hubiera tenido hasta ese momento, hasta aquel instante. Una persona que es considerada tener el corazón conforme al de Dios, porque estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le mandaría a hacer. Era un hombre que todo el tiempo pudo haber tenido en su pensamiento la grandeza de Dios presente.
Y todo esto te lo digo por una razón. Mira la continuación de los versos. Tuyo, oh Jehová, ese reino, y tú eres excelso sobre todos. Y tú eres grande sobre todos. Y dice la palabra del Señor, las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De ti. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas ¿sobre qué? Sobre todos. Y tú dominas sobre todos. Una vez más, tuyo es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. La grandeza de Dios. La grandeza de Dios está sobre todo. Yo no sé lo que tú te encuentras viviendo en el día de hoy, pero la grandeza de Dios está sobre todo. Sea bueno o sea malo, la grandeza de Dios está sobre todo. No importa cómo tú hayas llegado hasta este lugar y los pensamientos que tengas al acercarte a Dios a través de congregación y llegar hasta esto, que es su casa para cada uno de nosotros, no importa tu pensamiento, Dios es más grande que todo. Y su grandeza está sobre todo. Y nosotros reconocemos eso en nuestras vidas. Tenemos una mentalidad completamente diferente de lo que es Dios para nosotros. Y entonces comprenderíamos mejor el siguiente verso. Y mira lo que dice la palabra del Señor. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano, ¿qué dice? El hacer grande y el dar poder a todos. Y eso es lo que yo compartí el domingo. Mira lo que dice el escritor. Él dice, Dios es grande y porque Dios es grande, Dios está sobre todo. Pero ese Dios grande no tiene ningún problema con darnos la capacidad a que nosotros experimentemos grandeza. Y ese Dios grande tampoco tiene la capacidad de excluir a quien se la da. David percibe por lo que recibe de Dios que Dios era lo suficientemente poderoso y fuerte para ser grande y dar poder ¿a quién? A todos. Todos tenemos la capacidad de grandeza. De las cosas principales que tú vas a tener que hacer para poder escuchar este mensaje y los mensajes por venir es tener el filtro correcto de lo que para ti será grandeza y lo que para ti será prosperidad. Porque cuando tú le dices grandeza a gente o le dices prosperidad a gente, es como muchas veces es como si lo insultara. Aunque muchos aspiran a eso en su vida. Todos trabajamos para ser grandes. No, yo no quiero ser grande. Sí, pero tú quieres que tu cheque sea grande. Por eso te quejas, por eso pides aumento. Por eso te vas del trabajo pensando que trabajas más de lo que ganas. Porque tú quieres ser grande en tu pensamiento, en tu conciencia, en nuestros niveles. Mientras yo meditaba en este mensaje, recordaba un post que vi en la Navidad. Un post de Obi Bermúdez, no era Obi Bermúdez, de Tommy Torres. Yo estoy pasando las redes sociales, una vez más, como todo buen creyente y buen cristiano que está pegado en el celular todo el día, estoy pasando las redes sociales en el carro, aburrido, estoy en un tapón. Y veo un post de Tommy Torres que me sale como que, yo no lo sigo, pero me sale como que sugerencia, te dicen suggested. Y el suggested era un post de Tommy Torres y lo empiezo a leer. Y él está hablando de esta muchacha que saca la canción de Navidad, Mariah Carey, ¿cierto? Esta canción bien conocida que no la voy a cantar porque no me sé la letra, pero ustedes saben cuál es. ¿Cómo se llama? Mi hija te la puede cantar. Esa misma. Y está diciendo que para ese tiempo que se graba esa canción, creo que fue en la década de los 90, no recuerdo bien el post, en la década de los 90 se graba esa canción, y Tommy Torres trabajaba en los estudios, tampoco se la disquera, creo que era Sony, trabajaba en los estudios de Sony, y en los estudios de Sony aquella mujer iba a grabar, y cada vez que iba a grabar, ella pedía que le adornaran el estudio de Navidad. Y aquel muchachito que montaba cables en el estudio tendría que adornar de Navidad
el estudio donde aquella mujer iría a cantar la canción que en el día de hoy tú y yo escuchamos constantemente en todas las tiendas en Navidad y que anualmente le generan $3 millones en regalías. Tommy Torres tenía que montar el estudio y cuando ella terminaba, así fuera a cantar 3, 4 horas, un día, 3 días, desmontar, él y sus compañeros, el estudio de Navidad, hasta que ella decidiera volverla a grabar. ¿Por qué hacía eso? Porque era verano. Y ella quería tener el espíritu navideño para poder cantar inspirada a que era Navidad en verano. Carlos, ¿qué tiene que ver la grandeza? Yo te estoy hablando de 3 semanas atrás. Estoy en el carro y veo el post, algo así, fueron 3 semanas atrás. Que yo pensaba en ese instante los niveles de grandeza, porque el muchachito de los cables, hoy en el día de hoy, tú y yo lo consideramos grande. Y si lo ves por ahí, te vas a tirar una foto con él. Cantan las canciones de él. Muchos de ustedes van a los conciertos de él y lo considerarían grande. Pero naturalmente hablando, ¿quién es más grande? ¿Él o Mariah Carey? Mariah, el pensamiento de la gente. Tanto él como Mariah son grandes. ¿Por qué son grandes? Y es lo que pensaba en ese momento. Y no hice un live por no aprender y ponerme filósofo. Pero decía yo en mi pensamiento en ese instante, la gente que piensa literalmente en grandeza y después vive algo grande en su vida, piensan diferente. Esta mujer pensaba en adornar un estudio de Navidad en verano para cantar canciones de Navidad y sentirse que estaba en Navidad y la pegó. Y el muchachito de los cables no se quedó toda su vida recogiendo cables. Estaba allí mirando, aprendiendo, ejecutó y salió y fue grande. ¿Y por qué traigo esto en el día de hoy? Porque tú tendrás que darle definición de grandeza a tu vida. Todo lo que te lleva hacia el frente, todo lo que te lleva hacia adelante, todo lo que te haga aspirar, todo lo que te haga en el día de hoy reconocer que Dios está en tu vida y te haga actuar diferente, que es lo que yo te voy a predicar, es entonces nuestra conciencia de que Dios nos da el poder para hacernos grandes. En su mano está el hacer grande y el dar el poder a todos. Es el dar el poder a todos, no es a unos cuantos. No hay exclusión. A ti, en ti también lo puede hacer. La Reina Valera dice: tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y tú te exaltas. Y esta es la importancia de que nosotros podamos tener la capacidad de ejecutar en grandeza, de dirigirnos hacia lo grande, de ir por más, de ir más allá en todo lo que hacemos. Tú te exaltas como soberano en todo. Tú te exaltas cuando tú decides hacer, cuando tú decides aspirar, cuando tú decides ser diferente, cuando tú vas hacia el frente, cada uno, una vez más, en nuestro nivel, experimentando la grandeza de Dios en nosotros. Definitivamente lo que hacemos es que Dios se exalte a través de nosotros. De las cosas que se reconocen es de dónde salió fulano. Mira de dónde salió fulano. Mira el éxito que tiene fulana. Mira lo que le pasó a aquel después de haber pasado eso, donde se crió. Esas cosas se celebran y no se celebran por cualquier cosa. Son dignas de admirar definitivamente, pero más digno de admirar es nuestra conciencia del Dios grande que nos hace experimentar grandeza para que entonces Él sea exaltado. Hoy yo te voy a mostrar la diferencia entre el mundo y un creyente al experimentar grandeza en su vida. Yo decía aquel día, ¿verdad? En aquel pequeño pensamiento, que cuando nosotros miramos esa palabra fuerza y poder de la mano de Dios, esa palabra fuerza y poder de la mano de Dios, a lo que se refiere es la potencia y la firmeza. En la mano de Dios está la potencia y la firmeza, pero es la potencia y la firmeza la que pone en nuestra vida para que entonces cuando nosotros
nosotros mostremos grandeza, mostremos esa firmeza que viene de Él en nuestra vida. Nuestra potencia y nuestra firmeza por su grandeza, entonces es diferente a lo que otros pueden experimentar. Porque la grandeza del mundo, una vez más, no es la misma grandeza que cada uno de nosotros como creyentes debemos aspirar a tener. Porque nuestra grandeza es integral y Él es el centro de ella. Por eso somos firmes. Por eso somos firmes a pesar de lo que ganemos. Por eso somos firmes a pesar de los ofrecimientos que nos hagan. Por eso es que nosotros somos firmes. ¿Firmes en qué? Lo que te voy a mostrar en el mensaje en el día de hoy. Esa era solamente la introducción. Dios siempre ha provisto recursos que deben ser administrados por los seres humanos. Dios provee los recursos. Nosotros los administramos. Desde el Génesis. Dios te provee los recursos. Somos nosotros los que los administramos. Y somos nosotros los que debemos de realmente darle definición a esos recursos para entonces considerar o no considerar grandeza. Y no vivir equivocados por lo que puede aparentar ser grandeza y lo que verdaderamente lo es. Porque una cosa es lo que parece ser grande y otra cosa es lo que verdaderamente lo es. Hoy en día con las redes sociales, si estábamos chavados, hermano, somos puertorriqueños, ahora estamos más. Si antes la gente tenía presión, hoy en día hay muchos que tienen mucha más presión. Antes la presión de algunos era el carro nuevo que se compró el vecino. Tú nunca tenías un vecinito envidioso que tú te comprabas algo, entonces él a las 2 semanas aparecía con lo mismo que tú te comprabas o con algo mejor. Y después te pasaba por el frente de tu casa. ¿Nunca te pasó? Te venían a enseñártelo. ¡Ah, mira lo que me compré! Era para que lo vieras y te murieras de envidia. Está aquel que tú te comprabas algo y a los 2 días te aparecía con algo mejor. Ese sí que era de frente, eso no le importaba. Nunca te diste con uno. Si antes la presión era tal, en la escuela, cuando los chamaquitos llegan a los tenis. Yo hablaba en estos días con un amigo mío y yo le decía, yo no tuve tenis de marca hasta yo no sé qué grado, yo creo que fue en 5º o 6º grado, que me vino a comprar una Jordan. Yo tenía unos tenis que se llamaban Juega. Y yo iba con los Juega a que los sangrigordos me enseñaran los Jordan. Hasta ahora mi vida no fue marcada porque yo creo que fui feliz. Creo. Los recuerdo. Me quejé. Yo creo que me quejé. Hoy vivimos peor. Hoy luchamos con las redes sociales. Hoy luchamos con los 5 minutos de lo mejor que le ha pasado a la gente, con los 30 segundos, con los 15 segundos de lo mejor que le ha pasado a la gente. Lo que muestra a través de las redes sociales. Y una vez más distorsionan el hecho de lo que parece ser grande a lo que verdaderamente es. Y todos nosotros debemos estar conscientes de algo. Y es que la definición de grandeza, quien la da en nuestras vidas, es Dios. Nosotros tendemos a definir grandeza por lo que vivimos y viven otros, pero la realidad es que la definición de grandeza no está por lo que vive otro y yo aspiro a vivir, o lo que yo estoy viviendo y quiero aspirar a estar viviendo, sino lo que define realmente grandeza en mi vida es lo que dice Dios, es lo que establece Dios, es lo que Dios ha creído. Cuando yo vivo por esa grandeza, entonces yo voy a experimentar la firmeza que yo te hablaba el domingo. Si no vivo de esa forma, entonces lo que voy a atender en mi vida es a tener las prioridades al revés. Voy a tener las prioridades incorrectas. Lo que voy a poner como principal en mi vida y lo que voy a perseguir en mi vida es todo lo contrario a lo que Dios quisiera que yo entonces priorizara en mi vida o hiciera prioridad en mi vida para tener los resultados que Él quiere que yo tenga. Y vivo una vida distorsionada. Se tienen las prioridades al revés.
revés, porque más importante es lo que voy a mostrar por fuera que lo que realmente puede estar sucediendo en mi interior por la revelación de lo que es la grandeza de Dios en mi vida. Cuando yo vivo de esa forma, poniendo las cosas al revés, fijándome más en lo que hacen los otros, pendiente más, porque voy a ir a ese detalle, a lo que yo muestro externamente, que lo que que en realidad está sucediendo en mi interior, entonces el resultado siempre será, escucha bien, por si te hubiera pasado en algún momento en tu vida, el resultado siempre será cosa inconclusa. Cuando tendemos a vivir por mostrar la grandeza erróneamente, una del exterior, y voy a ir a eso, a lo que verdaderamente debe estar sucediendo en mi interior, de las cosas que yo voy a tener como resultado, van a ser cosas inconclusas. Comienzo algo, no lo termino. Aparece otra oportunidad por allá, me quiero meter. Aparece otra cosa por allá, dejo esta y me meto en aquella. ¿Tú sabes cómo yo le digo a esta isla? Yo le digo a esta isla, la isla de las limonadas. Con diferentes negocios que pasan por ahí. Habla que tú dices la isla de las limonadas. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de los kioscos de limonadas. Vino uno y puso un kiosco de limonadas con un vaso así gigantesco. Y allá vio otro que este tipo estaba vendiendo un montón de limonada. ¿Y qué hizo? Puso otro. Carlos, ¿eso está bien o está mal? Eso está perfecto. Estamos viviendo en una sociedad, es capitalista, libre mercado, vamos a hacerlo, vamos a la competencia. ¿Y por qué tú dices el país de las limonadas y lo estás criticando? Por la sencilla razón que todo el que se metió a vender limonada, porque después todo el mundo vendía limonada, era pensando que las limonadas lo sacaría de pobre. Era buscando el cantazo a ciegas, considerando que quizás eso, yo no tengo nada en contra si la persona lo comenzó pensando que eso era lo que iba a hacer, eso es lo que estaba llamado a hacer, lo debía de hacer, lo tenía. Y el que empezó y se quitó, no hay ningún problema, lo empezó. Ni problema es con las modas. Yo conozco 2 o 3 que dejaron de vender limonada y ahora venden placas solares. Con todo respeto, y si aquí hay gente que vende placas solares, y si aquí hay gente que vendió limonada, yo no estoy criticando, yo los amo, los quiero y los aprecio y son necesarios. Lo que yo voy es que lo que se ve en muchas conductas de mucha gente es el no terminar, dejar cosas inconclusas e ir erráticamente. Son los mismos que sale este multinivel, cogen el boom del multinivel, cogieron el primer cheque, cuando el cheque bajó se metieron en el otro, se metieron en el otro, se metieron en el otro. Vamos a ir a buscar concluir cosas. No es que no se haga, es por qué se hace. Hay cosas inconclusas, hay objetivos completamente fuera de nuestro enfoque. Surgen los problemas familiares como resultado de nuestra vida cuando nosotros nos dejamos llevar por grandeza y lo que aparenta ser grandeza y lo que verdaderamente no es grandeza. Surgen problemas familiares. Comprometemos nuestra salud física y nuestra salud mental y emocional por tratar de vivir grandeza y buscar la grandeza incorrecta, la grandeza del exterior, una vez más, no la grandeza que tiene que estar dentro de nosotros. Nuestras emociones son distorsionadas. Nosotros vemos cómo empresas van a la bancarrota. Nosotros vemos cómo amistades se pierden por quizás meterse en relaciones incorrectas en cuanto a lo que tiene que ver en negocios. Todo por el tan solo hecho de no tener la definición correcta de lo que es la grandeza en cada uno de nosotros. Dejamos de experimentar el éxito a largo plazo por la inmediatez. Dejamos de aspirar a lo que es el éxito a largo plazo por lo de inmediato. Y me meto en cualquier cosa. Pienso que ese es el cantazo. Estos días hablaba con alguien y le dije, olvídate de buscar el cantazo. Aunque hay gente que yo considero que son muy buenos cuando dan el cantazo. Dan el cantazo, salen de ahí, pero ya están pensando correctamente lo que van a hacer. Fueron llamados a eso, pero hay otra gente que los ve, piensa que le van a ir igual, que van a hacer lo mismo, lo imitan. Y quizás no es el proceso, quizás no es la grandeza de Dios en nuestra vida. Una vez más, dejamos el éxito a largo plazo por la inmediatez. Muchos confunden la grandeza externa y superficial y no están dispuestos, para traer una idea más en esta noche, no están dispuestos
a pagar el precio de la grandeza verdadera. No están dispuestos a pagar el precio de la grandeza que proviene de Dios. La diferencia, una vez más, está entre lo externo y lo interno. Muchos de los que experimentan o viven grandeza o te hacen creer que están en grandeza es por lo que muestran en su exterior, y muchas de esa gente que proyectan solamente algo al exterior con lo externo están ocultando lo que realmente sucede en el interior. ¿Cuántas veces yo le he dicho aquí? Con ejemplos de artistas, cuando se convierten, vienen a los pies de Cristo, dicen que lo tenían todo, salían, entraban, tenían aviones, tenían dinero, iban a la fiesta, agarraban el aplauso, todo el mundo lo aplaudían, pero en la casa estaban deprimidos, estaban tristes, se sentían solos cuando más acompañados podían estar. Aún cuando estás acompañado, ahora estás desconfiando de todo el que está alrededor tuyo porque piensa que están contigo por la grandeza y por lo que pueden chupar, y vives en un estado emocional distorsionado. Llegan a los pies de Cristo, hay uno que es más grande, se mete en su grandeza, y cuando se mete en su grandeza exteriorizan cómo estaba la condición del interior. En el exterior parecía algo. Mire, hermano, si usted a mí no me dice, si usted me dice a mí que usted no desea muchas de las cosas que tienen estos tipos, usted es un tipo que no aspira a nada o es mentiroso. Porque todos nosotros, cuando vemos uno de esos cajos, uno dice, que le gustan las motoras, y ve una motorita de la que tienen esto, y uno dice, porque parecería grandeza. Una vez más, no conocemos el interior, y yo no estoy diciendo que todos estén así. El que procesa el interior, gloria a Dios. A lo que me refiero es, y la dirección que estoy tratando de dar es en el hecho de la diferencia de lo externo y lo interno en nosotros, y la importancia de lo que realmente debe haber en nuestro interior como creyentes para que se manifieste no nuestra grandeza, la grandeza de Dios, y entonces nosotros seamos grandes. Bien diferente. Con lo externo muchas veces ocultamos lo que pasa en nuestro interior. Nosotros no estando en esos niveles, proyectamos una sonrisa. A veces aparentamos tenerlo todo, por no decir que estamos padeciendo o que estamos pasando una situación, por el tan solo hecho de que no digan y me juzguen y consideren que mi relación con Dios no está tan bien. Y no hablo y no digo. No, hermano. Es la consideración del interior. Y lamentablemente, por este aspecto, de lo público, de las redes sociales, no podemos caer en el error de querer vivir y darle más importancia a la opinión y a lo que se puede decir que a los principios y condiciones morales que cada uno de nosotros debemos de practicar en nuestra vida para que vivamos la grandeza de Dios. Porque esas son las únicas que tienen efectos en nuestro interior. Escucha bien, porque con esto concluyo. Con estos últimos versos voy a concluir. Pero no podemos vivir vidas de grandeza sin los principios de Dios. No hay forma. Porque algo vamos a echar a perder. Todo lo que te decía al principio. No hay firmeza. Algo vamos a echar a perder. Es en lo secreto del corazón que realmente Dios puede hacer algo en nuestras vidas. En estos días hacía unas lecturas, hacía un poco de estudio y recordé un libro de Stephen Covey. Y él dice que hay 3 vidas. Yo le llamo 3 pensamientos. Él dice que hay 3 vidas. No estoy hablando de vidas espirituales. Ya voy a traer la dirección. Yo le llamo 3 pensamientos. Está la vida pública, está la vida privada, pero está la vida secreta. Está la vida pública, él dice, está la vida pública, está la vida privada y está la vida secreta. Yo lo traigo al aspecto de pensamientos. Hay pensamientos que nosotros hacemos públicos, pero el pensamiento que nosotros hacemos público no es el mismo pensamiento que nosotros hacemos en privado.
Y muchas veces, aún el pensamiento que hacemos en privado, y lo voy a explicar, no es el pensamiento que nosotros hacemos en lo secreto. Aquí voy. Lo público es todo lo que yo proyecto en mi exterior, los vecinos, compañeros de trabajo, donde yo me rodeo. Aquellos que tienen acceso a las redes sociales y muchas veces lo utilizas para expresarte, eso es lo público. El que tiene un poco de sensatez filtra lo público, pero cuando estás en la conversación el día de Navidad y estás hablando de política, ahí es que tú despotricas. Ahí es que tú le das, de verdad. Ahí es que tú dices, ese gobernador, si tú eres sensato y utilizas las redes sociales, eres un poco sensato y conoces 2 o 3 políticos, cuando vas a las redes sociales, criticas pero ¿sabes? Con ternura. Criticas con cordura. ¿Sabes? Criticas sabiendo que te van a leer y si te leen, pues entonces te vas a buscar. Pero cuando estás en la sala de tu casa, ese que está y y despotrica. Pero en lo secreto es que verdaderamente tú sabes. Pero lo que todos nosotros debemos de saber es que en lo secreto es que está el corazón. Y en el corazón, para traerte un verso adicional y cerrar en el día de hoy, es donde están las verdaderas intenciones y las verdaderas motivaciones, y en el corazón donde realmente se puede manifestar la grandeza de Dios. No es en lo que viste, no es en lo que proyectas, no es en lo que tienes, es en lo que sucede en el corazón. En el corazón está la intención para tener. En el corazón está lo que me motiva realmente para hacer. En el corazón es que realmente está la intención y la motivación por la cual yo persigo grandeza. Dice el libro de Proverbios, y recordaba estos versos del capítulo 4, versos 20 al 23. El proverbista, Salomón, el más sabio, el hijo del que escribió, reconociendo a Dios como grande. Dice, hijo mío, estad atento a mis palabras, hablando de la sabiduría. Hijo mío, estás atento a mis palabras. Y mira esto que poderoso, inclina tu oído a mis razones. Hijo mío, está atento a mis palabras. E inclina tus oídos a lo que te voy a decir. Déjame darte las razones. Si hay algo poderoso en esos versos, es esa palabra razón. Porque cuando nosotros estamos atentos a la razón del Padre, a la razón del más grande, a la palabra que recibimos en nuestra intimidad, cuando le buscamos, cuando le escuchamos, cuando estamos atentos de aquel que verdaderamente es grande y escuchamos sus razones, lo que tiene que decir, la realidad es que en nuestra vida hay respuestas. Esa palabra razón refiriéndose que en nuestra vida hay respuestas. Y en esa palabra razón refiriéndose al hecho de que son las palabras las que recibimos, aquellas que nos van a dirigir hacia Él. Él dice, hijo mío, está atento a mis palabras, está atento a mis razones. Cuando llegue el cuestionamiento, vas a tener la respuesta. Todo el mundo que busca experimentar grandeza o que aspira a algo más grande en su vida, va a tener cuestionamiento, va a tener interrogantes, va a tener un montón de luchas para poder permanecer en el carril que tiene que permanecer, que es en el de Él. Y es imposible permanecer en ese camino, es imposible permanecer en la grandeza de Dios en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro corazón, si no es atento a su palabra y si no es atento a lo que nos tiene que decir. Y mira lo que dice la palabra del Señor: y no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Lo que tú escuchas es para guardarlo en tu corazón. La razón de lo que Él te da es la respuesta, es el alinearme el camino, es dirigirme hacia Él. Eso lo tengo que guardar en mi corazón, porque dice la palabra del Señor, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y ahí es que viene el verso 23, un verso muy conocido: sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, guarda tu corazón. ¿Por qué razón guarda tu corazón? Porque de él mana la vida, de él mana la vida, de él mana realmente, como te decía hace rato, de él mana la intención y de él mana la motivación, de él mana la vida. Si poderoso es ese verso de la Reina Valera, la explicación que yo te la quería dar la encuentras en la Nueva Traducción Viviente. Y mira lo que dice el verso 23: sobre todas las cosas, cuida tu corazón,
porque este determina el rumbo de tu vida. Es el corazón el que determina el rumbo de tu vida. Y lo que yo vengo a decirte en el día de hoy es que hay un Dios grande que quiere ministrar a tu corazón, quiere hablar constantemente a tu corazón, para que entonces, por lo que suceda en tu corazón, haya un rumbo diferente en tu vida. Y este 2023, yo le creo al Dios del cielo, al Dios grande, que va a estar contigo en grande y que vas a experimentar grandeza, porque ha hablado a tu corazón, hablará a tu corazón y cambiará el rumbo de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Si tu vida iba a un buen lugar, irá a un mejor lugar. Si tú consideras que estás viviendo algo bueno, vas a vivir algo grande. Si tú consideras que no es tan bueno, pues déjame decirte en el día de hoy que si estás atento a las palabras, si estás atento a las razones, vas a recibir la respuesta necesaria, vas a recibir las palabras que te van a dirigir hacia Él en el nombre poderoso de Jesús. Y definitivamente cambia el rumbo de tu vida, cambia el rumbo de tu vida. Hay dos cosas que tendrás que hacer, hay dos cosas que tendrás que hacer para entonces poder experimentar la grandeza de Dios en tu corazón. Número uno, y con esto cierro, vas a tener que tener una autoevaluación justa de tu vida. Vas a tener que entrar en un estado de autoevaluación justa. ¿A qué me refiero con una autoevaluación justa? Hoy hablaba con alguien, hoy estaba en mi oficina y conversaba con una persona y yo le decía, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando entramos en un estado de autoevaluación, podemos tender al hecho de juzgarnos a nosotros mismos, hasta martirizarnos. Y a veces ser más duro con nosotros de lo que debemos ser. Por eso es que traigo el aspecto no de la autoevaluación, una autoevaluación justa. Carlos, ¿qué sería una autoevaluación justa? Yo estaba aquí, adelanté aquí, hubiera querido estar aquí, pero la evaluación justa dice que si yo hice todo lo posible por estar aquí, ya no estoy aquí. Y el estar aquí es digno de celebrar y ahora aspirar a poder estar aquí. Cuando yo tengo esa conciencia en mi vida, reconociendo que el que me trajo hasta aquí fue Dios, el grande, aunque no esté aquí, lo que estoy viviendo aquí es grande. Y como lo considero grande, me alineo en mi corazón al rumbo de Dios en mi vida. ¿Y dónde voy a llegar? Aquí. Y después de aquí, ¿para dónde voy? Aquí. Y después de aquí, ¿para dónde voy? Acá. Porque Dios es grande. Y si Dios es grande, Él quiere que yo sea grande en Él. La autoevaluación justa. Y por último, el autoconocimiento. Hermano, nadie lo conoce a usted mejor que usted. Todos nosotros, en lo personal, sabe de la pata que cojea. Y esa pata que cogíamos, la mayoría de nosotros, ¿dónde lo tenemos? En lo secreto. Tú no andas por ahí, yo padezco de esto, cuidado, cuídate. Te da con, y cuando vas a la entrevista de trabajo le dices, yo, no, entonces lo tienen. ¿Dónde trabaja Dios? Pero Dios no puede trabajar en algo que tú no conoces. Y lo que se conoce no es lo que yo sé. Lo que se conoce es lo que yo sé y estoy dispuesto a trabajar. Porque no es lo mismo, yo sé que padezco esto y seguir caminando a que yo sé que padezco esto y de esto me cuido. Es una conciencia diferente. Ese es el autoconocimiento que te estoy hablando. Ese es el autoconocimiento que hace que en tu corazón se produzca el rumbo del grande. Cuando tú vives en ese estado, no hay ningún problema para Dios a que tú experimentes grandeza. No hay
ningún problema para Dios a que tú experimentes grandeza. Porque el grande es Él. Y cuando tú la experimentas, permanece firme porque tienes el carácter necesario para poder permanecer.